Latidos de vida más allá del cáncer, fuerza y fe para volver a empezar. Con el doctor Absalón Montoya al frente, dirigiendo este programa de esperanza y paz. Y en los momentos más difíciles siempre hay un latido que te hará continuar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Latidos de vida más allá del cáncer. El que les habla es el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo con muchos años de experiencia en oncología en una institución de alto nivel, mirando o haciendo procedimientos de alta complejidad. En ese sentido, es que la experiencia y la parte humana es la que nos direcciona a hacer este tipo de programas, brindando información en relación al cáncer, enfatizando en lo que es la prevención y el diagnóstico precoz, como siempre lo hemos dicho. Quiero iniciar el programa, no sin antes agradecer a todos aquellos que nos siguen. Por favor, hagan llegar sus comentarios, activen la campanita de notificaciones, denle like y, sobre todo, compartan la información. Suscríbanse y compartan la información. Antes de iniciar el programa, también quiero hacer un saludo muy especial a todos los profesionales que se dedican a la medicina física y la rehabilitación en el país y en el mundo, en especial a los profesionales del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Muchos de nosotros siempre hemos visto y hablamos del tratamiento integral de un paciente oncológico, pero no podemos hablar de ello si solamente nos dedicamos a tratar el tumor y abandonamos un poco a lo que son las secuelas del tratamiento o a las secuelas de la enfermedad en esta situación que deja una discapacidad. En ese sentido, considerando lo valioso que es toda esta especialidad de la medicina física y rehabilitación, vamos a abordar este tema. El tema de hoy es paciente oncológico y medicina física y rehabilitación, porque un diagnóstico puede cambiar el rumbo de una vida, pero nunca debe definir su destino. De sobrevivir al cáncer a recuperar la función, la autonomía y la calidad de vida. Hay un cambio conceptual en la rehabilitación oncológica y no se considera una intervención que se ofrece solamente después del tratamiento, sino dentro del el progreso de la medicina y la modernidad. Nosotros vemos ya por conveniente no comenzar el tratamiento o la rehabilitación desde el momento del diagnóstico, incluso antes de la cirugía, antes de la quimioterapia y antes de la radioterapia. Y hay un concepto, como lo vamos a ir desarrollando, que se llama la prehabilitación, que es sumamente interesante. Pero yendo a los datos estadísticos, según la estadística del 2022, 20 millones de nuevos cánceres al año se registran en el mundo, 53.500 millones en un acumulativo de 5 años. De ello, el 60 al 90% presentan algún grado de deterioro en relación a la enfermedad o al tratamiento. La OMS nos dice que 2.400 millones de pacientes en algún momento o de sobrevivientes en algún momento requiere rehabilitación y sin embargo advierte que prácticamente la mitad de estos pacientes no reciben este tipo especial de atención, sobre todo en los en los países de recursos bajos o recursos medios. En nuestro país sabemos que se registran 72.827 de nuevos casos de cáncer al año, con una mortalidad de 35.934. No hay un registro de cuántos pacientes ni qué porcentaje de cuántos pacientes tienen una secuela o qué porcentaje de pacientes reciben la rehabilitación. Entonces es un dato que queda como pendiente. Sin embargo, la institución ha realizado los convenios para capacitación de los profesionales, también está desarrollando nuevas, protocolos de atención y en eso sí estamos avanzando. Estamos avanzando. Mis felicitaciones a todos aquellos que están en el instituto. Yendo un poquito al tema también, ¿qué entendemos por rehabilitación oncológica? ¿Qué es la rehabilitación? La rehabilitación oncológica es un conjunto de intervenciones destinadas a prevenir, identificar y tratar las alteraciones, funcionales, físicas, cognitivas, emocionales y sociales producidas por el cáncer o por sus tratamientos. Miren qué interesante.
porque nosotros básicamente lo que hacemos es siempre pensar en una disfunción de tipo física, de tipo motora. Además, la rehabilitación de estas intervenciones están destinadas a optimizar el funcionamiento y reducir las discapacidades en interacción con el entorno. En otras palabras, lo que queremos es mejorar la calidad de vida manteniendo al máximo la función. Entonces, esto no debe considerarse como un servicio accesorio, como lo estamos analizando, sino ya como una cobertura universal, sanitaria universal. Esto significa que los conceptos tienen que cambiar. Como decía previamente, no podemos hablar que la rehabilitación va a iniciar cuando termine el cáncer, sino cuando, ojo, existe el riesgo de una pérdida funcional. Miren qué interesante estos detalles a considerar. Pero bueno, ¿por qué es particularmente importante, digamos, en oncología? ¿Por qué? Como sabemos, el cáncer puede afectar prácticamente a cualquier sistema del organismo, pero además los tratamientos también pueden producir un grado de discapacidad. Una persona puede sobrevivir al cáncer y quedar con secuelas. Vamos a enumerarlas una por uno para enfocarnos en el tema. Dolor, debilidad muscular, fatiga, esa sensación de cansancio. La neuropatía periférica, que lo hemos conversado cuando hablamos de lo que es el tratamiento con la quimioterapia. Ese dolor en las partes terminales de las manos, de los dedos o de los pies. El linfedema, que es la hinchazón de los brazos o las piernas, lo vamos a ir desarrollando. La limitación articular, la pérdida del equilibrio, alteraciones en la marcha, como que el equilibrio, ¿no? El desbalance, una marcha taconeante, se cruzan las piernas, etcétera. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen un problema neurológico. La osteoporosis, producto también de enfermedad de los tratamientos, la disfagia, la dificultad para comer, alteraciones respiratorias, obviamente en todo lo que es cánceres de la cavidad torácica, incluso algunos cánceres en general. La disfagia, la alteración para comer, para tragar, alteraciones en el habla, ¿no? Deterioro cognitivo. La alteración del habla básicamente está en tumoraciones de cabeza y cuello, vamos a ponerlo así como segmento. Decía deterioro cognitivo, la capacidad de retención, etcétera, la memoria, problemas sexuales, arraigado a todos los grupos etarios, la pérdida de autonomía, porque muchas veces por este conjunto de discapacidades o de limitaciones, vamos a decirlo así, pierden esa autonomía, se vuelven dependientes. Y por otro lado también es la ansiedad y la depresión. Pero cabe recalcar que muchas de estas, deficiencias que se logran ver no son identificadas y muchos menos van a ser tratadas. Entonces, esto se convierte en una fuente importante de discapacidad y de sufrimiento. Entonces, cuando conversamos de todas estas particularidades, de todas estas situaciones que vamos analizando, pues nace un concepto muy elemental y muy moderno. ¿Cuál es eso? La prehabilitación, como lo decía al inicio. Esto es uno de los cambios más importantes, ¿no?, que se da en el mundo actual. Tradicionalmente, ¿cómo lo hacemos? Le dije al inicio: diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación. Al hablar de prehabilitación, estamos diciendo cómo preparar el cuerpo y la mente para todos los procesos que se vienen. Entonces, actualmente ya hablamos nosotros diagnóstico, evaluación funcional, prehabilitación, tratamiento, rehabilitación y supervivencia. Ojo con calidad de vida. Es muy, muy interesante esta secuencia que debemos tenerlo presente. Ojo, profesionales de la salud que nos escuchan también en el programa, pongan atención. Diagnóstico, evaluación funcional, prehabilitación, tratamiento, rehabilitación y supervivencia con calidad de vida. Entonces, la prehabilitación intenta que el paciente llegue a un tratamiento pues más fuerte, más nutrido, con mayor capacidad aeróbica, o sea, para poder movilizarse, psicológicamente preparado, entendiendo de lo que son los procesos, la enfermedad, entendiendo también con ese factor de esperanza de lo que viene, ¿no?, de la respuesta a los tratamientos. Y sobre todo, si se mantiene activo, con la mayor reserva funcional. Muy interesante esto. Lo ideal no es recuperar todo lo perdido, sino llegar en óptimas condiciones a un tratamiento en este caso. Pero bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? Rehabilitación se puede acompañar de 5 momentos importantes. O sea, vamos ya al campo de acción, ¿no? Vamos a ver, 5 momentos. Número 1, antes del tratamiento. Como lo hemos dicho, ¿cuál sería la prehabilitación?
Número 2, durante la cirugía, prevención de complicaciones y movilización precoz. 3, durante la quimioterapia y la radioterapia. ¿Qué hacemos? Control de fatiga, pérdida muscular y dolor y neuropatía que produce la quimio. Después del tratamiento, ojo a lo que estamos hablando, recuperación funcional e reinserción social, o sea, es devolverle esa opción a que se reinvente, como le he dicho en los anteriores programas. Y 5, ¿qué hacemos cuando hay enfermedad avanzada o paliativa? ¿No? Esto, hay un error de concepto que lo vamos a ver, pero no significa no hacer nada. No hay nada que hacer, decimos, cuando hablamos de un manejo paliativo. Y no es así, porque si a un paciente que está en manejo paliativo le podemos dar la atención y vamos a evitar la dependencia. El evitar la dependencia significa darle autonomía cuando disminuimos el dolor, mejoramos la movilidad, facilitamos sus actividades de la vida diaria, prevenimos las contracturas por esas posiciones antálgicas, mantenemos la independencia, lo he dicho, ayudamos a respirar, porque hay un sincronismo, hay una forma de respirar, ¿no? Todo esto lo vamos viendo en la terapia. Hay facilidad en la comunicación y alimentación. Y todo esto hace que mejore las condiciones o la calidad de vida. Muy bien. Entonces, si hablamos de un de un paciente oncológico que pasa por muchos procesos, desde el momento del diagnóstico, todos estos procesos agotan, cansan, hay una poca tolerancia muchas veces en lo físico y lo emocional. Entonces, vamos a identificar cuáles son las principales lesiones y los problemas funcionales que tiene un paciente oncológico. Lo vamos a enumerar. La fatiga relacionada con el cáncer. Esta es una de las manifestaciones más frecuentes, ¿no? Entonces, estas manifestaciones frecuentes pueden estar simplemente darnos pues esta sensación de agotamiento físico y mental. Y no es simplemente estar cansado, sino que es la sensación por todos los procesos que estamos pasando. Entonces, ¿qué se recomienda de todo esto? Obviamente con los cuidados, las recomendaciones de las guías internacionales. ¿Qué se recomienda? Se recomienda el ejercicio. El hacer ejercicio en forma gradual, en forma sistemática, en muchos pacientes ha beneficiado el manejo adecuado de la fatiga. No significa estar en reposo absoluto, digamos así. ¿Qué otro problema tenemos? Otro problema principal, que es la sarcopenia. La sarcopenia es un término que ya lo hemos empleado en los anteriores programas, que significa la pérdida gradual tanto de la masa muscular, de la fuerza y de la función muscular. O sea, el músculo se atrofia. Todo esto es por el cáncer. Entonces, repito, puede ser pérdida muscular, pérdida de la fuerza. Por tal motivo, nos puede llevar a la disminución de la capacidad funcional. Y si pasa todo esto, ¿a qué nos lleva? Al riesgo de caídas, menor tolerancia al tratamiento, pero también existe pues una interacción fundamental, ¿no? Es la oncología, ojo para esto, para la sarcopenia, ojo, es la oncología, la rehabilitación y la nutrición, porque como se dice, no podemos hacer mucho si hay una nutrición deficiente. Miren, qué interesante que en este concepto ya estamos, integrando a otro profesional, el nutricionista. ¿Qué otro problema tenemos? La neuropatía periférica. La neuropatía periférica son esos adormecimientos, hormigueos, sobre todo se dan en los dedos de las manos, son por los agentes de quimioterapia. Entonces, ¿esto qué puede provocar? Repito, hormigueo, ardor, pérdida de la sensibilidad, dolor, debilidad, alteración del equilibrio, dificultad para caminar y caídas. Hay un detalle importante cuando hablamos de esta neuropatía que altera la sensibilidad. Y siempre los pacientes les digo, tengan cuidado en los cambios de frío y calor. Muchos pacientes no tienen esa percepción adecuada, no sienten adecuadamente y pueden incluso quemarse. Eso lo decimos siempre a los pacientes por decir que son operados de cáncer de mama y que reciben la quimioterapia, sobre todo por el problema de la disección de la axila, que lo vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, en este caso de neuropatía periférica, la rehabilitación puede producir entrenamiento del equilibrio, fortalecimiento, la reeducación de la marcha. Estos ejercicios sensorio-motores no pueden ayudar a prevenir las caídas con algunas ayudas técnicas. Otro problema, linfedema. El linfedema es cuando las piernas o los brazos se hinchan por una alteración de la circulación linfática, ya sea por la enfermedad, por los tratamientos, sobre todo en las cirugías, cuando se hace la disección ganglionar, que siempre lo hemos comentado. Esto particularmente se da en los cánceres de mama, en los cánceres ginecológicos, en el melanoma. También
en los tumores de cabeza y cuello, donde va a haber una cara redondita que se hincha la cara por la disección de los ganglios axilares. Entonces, ya saben, ¿qué produce? Aumento de volumen, pesadez, dolor, limitación funcional. En estos casos, el tratamiento que puede incluir educación, ejercicios, compresión, drenaje linfático manual, según algunos pacientes seleccionados, algunos protocolos, cuidados de la piel, porque la piel queda prácticamente adherido al músculo, a la neurosis, y se hace pues una terapia descongestiva completa, se llama, ¿no? Lo vamos a ir desarrollando. Entonces, el linfedema siempre tiene que ser tratado en forma individualizada, no puede ser todos por igual, ni con los pacientes, ni con las maniobras. ¿Qué otro problema? El dolor. El dolor, hay diferentes tipos de dolor, pero el dolor más llamativo, digamos, este dolor nociceptivo se le conoce, donde los nervios sanos identifican una agresión o una lesión hacia los tejidos. Entonces, ¿cómo se produce este dolor? Es un dolor tipo golpe, es un dolor tipo quemadura, es un dolor tipo herida. Lo hemos hablado también del dolor neuropático, ¿no? Sobre todo en la quimioterapia. Asimismo, existe el dolor musculoesquelético, el dolor postoperatorio, el relacionado a la radioterapia y secundario a las metástasis, sobre todo en las metástasis óseas. En este caso hay que tener mucho cuidado. Inmovilización excesiva en cuanto a metástasis ósea, ¿qué te lleva? Te lleva pues a acelerar lo que se le conoce como la sarcopenia o la pérdida de la independencia y la mayor discapacidad. Entonces hay que tenerlo muy presente esto cuando hablamos de metástasis. Por eso, en este caso soy muy crítico. No se trata solamente de aplicar, lo vamos a ver después, pero adelanto, no se trata solamente de aplicar las técnicas de fisioterapia, sino tenemos que identificar y para eso tenemos que contar con profesionales competentes, registrados y con experiencia. ¿Por qué? No se trata solamente de hacer lo que aprendí en el pregrado o en la escuela, sino lo que se trata es de aplicar una técnica adecuada para el paciente que como lo requiere, considerando el riesgo, repito. Entonces, seguimos. ¿Qué otro problema? Las cirugías y las secuelas. Entonces, esto obviamente puede variar de acuerdo al tipo de cirugía. Por decir, en cirugía de mama vamos a tener limitación del hombro, puede haber dolor, hinchazón del brazo, que es el linfedema, y esto puede llevar a un poco de debilidad. En cirugías de cabeza y cuello, alteración en la comida, lo hemos dicho, alteraciones en el habla, limitación en el movimiento del cuello, problemas del hombro, ¿no? El linfedema, hinchazón de la cara, se hace como una cara redonda. Y también si hay problemas, si hay, procedimientos en el tracto respiratorio, como en la tráquea, la laringe, nos puede llevar a alteraciones respiratorias. Asimismo también en otras estructuras que comprometen esta área topográfica. En cirugías de pelvis, alteraciones en la marcha, dolor, disfunción urinaria, alteraciones sexuales, debilidad. Hay muchos pacientes después de cirugía pélvica, sobre todo una histerectomía radical, como decimos, donde retiramos los ganglios, siempre tienen como secuela adormecimiento de la parte interna de los muslos o también un poco de hormigueo en las piernas. Eso es debido a una lesión subsecuente mínima de un nervio, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ir analizando y si nosotros vemos, retiramos los ganglios, pues esas piernas se pueden aumentar de volumen, como se le conoce en linfedema. Otro problema, cirugías del sistema nervioso. Esto, la secuela va a depender del área de la lesión. Puede producir una disminución de la fuerza de la mitad del cuerpo, que se llama hemiparesia. Puede haber alteración del equilibrio, puede haber alteraciones de la memoria, problemas cognitivos, puede haber problemas del habla, desde el punto de vista de lesión central. Puede haber estas partes rígidas de las extremidades o el cuerpo, que se le conoce como la espasticidad, entre otros, ¿no? Eso lo vamos a ir enumerando. Otro problema son los sarcomas. Los sarcomas es porque son cirugías bastante cruentas, son una pérdida de tejido blando muy grande. A veces también puede producir alteraciones biomecánicas cuando hacemos amputaciones o limitación pues en las extremidades. Miren, todos estos problemas son, particulares en relación a cada patología o a cada enfermedad o a cada cáncer, digamos así. Muy bien, enumerado todos estos problemas, pues para no cansarlos, vamos a dejarlo ahí, como se dice. Así que les agradezco y los invito para la segunda parte de este programa, que es bastante largo, pero quiero llegar un poco, ser más específico a algunos detalles para entendernos y vamos a trabajar en rehabilitación. Tenemos que fomentar la rehabilitación. Así como estamos fomentando la prevención, pues ahora vamos para el otro lado, fomentar la rehabilitación. Así que, bien, muchas gracias por estar con nosotros. Les invitamos nuevamente al siguiente episodio de este programa y nos despedimos hasta otra oportunidad. Chao, nos vemos.